Hola estimadas y estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde que comencemos con nuestro primer entrenamiento de nuestro preuniversitario municipal. En este caso comenzaremos con nuestra lección número 1 referente a los conjuntos de los números enteros y números naturales. Así que si no lograron desarrollar alguno de estos ejercicios, acá podrán entrenar y ejercitarlo viendo un modelo de su resolución, como también pueden adelantar y retroceder para ir a un ejercicio específico. Recordar poner pausa si es que necesitan ver y leer mucho más en detalle. ¿Ya? Comencemos. Comenzamos acá con el ejercicio número 1 de este leccionario. Lo primero que nos involucra acá es saber qué nos están pidiendo. En este ejercicio número 1 lo que nos solicitan es cuál es el valor de esta expresión. Entonces necesitamos hacer el valor numérico de esta expresión. Pero para eso necesitamos saber cuánto vale el A y el B, respectivamente. El A vale menos 2 y el B vale 3. Por lo tanto, lo único que debemos hacer en este caso va a ser reemplazar cada valor correspondiente. Es decir, el menos 2 simplemente lo bajamos. Va a ir multiplicado por el A, pero el A no lo sé cuánto vale. Bueno, acá sí me lo están dando. Me dicen que vale menos 2. Por lo tanto, iría multiplicado por menos 2, luego multiplicado por la letra B. Pero la letra B, en este caso, ¿cierto? Vale 3. Es decir, ahora restamos, paréntesis, el A. Bueno, ¿cuánto vale nuestro A? Ya lo sabemos. Vale menos 2. Y le sumamos el B, que en este caso nuestro B valdría 3. Ponemos paréntesis solamente para resguardar el tema de los signos y seamos un poco más ordenados. También se puede hacer sin ellos, mientras cuando pongan bien los signos como corresponde. Vamos a hacer acá la operación primero de los números. 2 por 2 serían 4, 4 por 3 nos daría 12. Y ahora necesitamos preguntarnos qué ocurre con el signo. Menos por menos se transforman más y más por más sigue siendo positivo. Por lo tanto, ahora quedaría restado con el resultado de este paréntesis. Fíjense que tenemos menos 2 más 3. En este caso son signos distintos, por lo cual vamos a tener que restar estos términos. O sea, si al 3 le quito 2, me daría como resultado 1. Y conservamos el signo de la cantidad, o sea, en valor absoluto, la cantidad más grande. Tenemos cantidad 2 y cantidad 3. La cantidad más grande sería el 3. Por lo tanto, conservamos su signo, que en este caso es el positivo. Ahora, simplemente recordamos qué ocurre si tengo un signo menos multiplicado por un más. Porque cuando hay un signo menos delante del paréntesis, lo que está ocurriendo es una pequeña multiplicación ahí. Entonces tenemos al 12, menos por más serían menos 1. 12 menos 1 finalmente nos da el 11. Y en este caso tenemos la alternativa E. Recordar que si quieren ir corroborando, pueden irse al final del leccionario y ahí están las soluciones completas. También en la descripción de este video van a encontrar este leccionario, así que lo pueden ir analizando y poder darle un mayor énfasis a los ejercicios. Así que vamos allá, también pueden retomar el contenido. Va a estar todo publicado, ¿cierto? Acá abajo en la descripción. Vamos ahora con el ejercicio número 2. Lo que nos piden acá es una simple operación, pero lo complejo puede ser que se pierdan y resuelvan algo que no corresponde primero. Por ejemplo, estaríamos mal, completamente erróneos, si es que primero resolvemos esta resta. Entonces, recordamos el tema de la priorización en cuanto a la resolución de operatoria. Y en este caso, la priorización me está diciendo que en realidad primero va el producto, en este caso, ¿cierto? Es multiplicación o división de izquierda a derecha, lo primero que aparezca. Y luego suma o resta de izquierda a derecha, lo primero que aparezca. Entonces acá estamos en que hay una multiplicación. Primero la desarrollamos a ella. 20 por 4 serían 80. Ahora los signos. Menos por más daría menos. Bajamos los otros términos. Bajamos el 40 y bajamos el más 10. Resolvemos de izquierda a derecha. 40 menos 80 son signos distintos. Se van a restar. Si al 80 le quito 40, obtengo 40, pero va a ganar el que tenga la cantidad mayor. Y la cantidad mayor es 80, por lo tanto conservamos su signo, que sería negativo. Le sumamos ahora el 10. Vamos acá. Signos distintos se restan. Si al 40 le quito 10, obtengo 30, pero se conserva el signo de la cantidad mayor. La cantidad más grande en este caso eran las cantidades negativas, que eran 40 versus 10, o sea, conservamos el negativo. Y en este caso nuestra alternativa correcta sería la letra C. Así de sencillo y rapidito. Así que nos vamos a otro ejercicio más. Vamos ahora por el 3. En este caso, lo que nos piden es un poco de operatoria, pero más escrita en lenguaje cotidiano. Por ejemplo, dice al entero 5. Ya, escribo eso, el entero 5. Le restamos, o sea, resta, le restamos el entero menos 3. Mucho cuidado, porque la resta ya me está indicando este símbolo. Pero ahora me dice que le resto el entero menos 3, o sea que bajo el menos 3 completo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Menos por menos, bueno, esto se transforma en positivo. Entonces nos queda 5 más 3 y eso finalmente sería 8. Entonces, mucho cuidado que acá pueden haber algunas confusiones. Me dicen ya que le restamos el entero, o sea, queda un menos por menos. Mucho, mucho cuidado ahí. Ahora vamos con otro más. Vamos con el 4. En este caso, el ejercicio 4 dice, ¿cuál de los siguientes números no es primo? Recordar que los números primos, por lo menos en los conjuntos de los números naturales, son aquellos que tienen dos divisores. Por ejemplo, el 3 es primo porque yo solamente lo puedo dividir, ¿cierto? Lo puedo dividir tanto por 3, que es por sí mismo, y por el 1. Entonces, todos los que tengan dos divisores distintos, los cuales sean sí mismo y el 1, van a ser números primos. Por ejemplo, el 5 es un número primo porque solo lo puedo dividir por 5 y también por el 1. Ahora, si alguien se pregunta, profe, ¿y el 1 es un número primo? Bueno, el 1 se puede dividir por 1 y sí mismo también sería 1. Por lo tanto, no tiene dos divisores distintos. Por lo tanto, por ese motivo, el 1 no es primo. Ahora, si nos preguntamos, por ejemplo, referente al 8, ¿el 8 será primo? Veamos cuáles son sus divisores. ¿Quiénes lo dividen de manera exacta? ¿Lo puede dividir el 1? Sí. ¿Lo puede dividir el 2? También lo divide de manera exacta. Lo divide también el 4 y también el 8. O sea, en total tenemos 4 divisores positivos. Por lo tanto, no se puede, ya que para que sea primo tiene que tener dos divisores positivos distintos. Acá tenemos 4 distintos. Por lo tanto, esto se llama que es un número compuesto. Ya, mucho, mucho cuidado ahí. Entonces, vamos a ver acá. Para que sea primo tiene que tener solamente dos divisores, sí mismo y el 1. En este caso, ¿quién sería primo? Por ejemplo, este es primo, ¿cierto? El 3, pero me están preguntando por cuáles no son primos. Pero va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál no sería primo? ¿Cuál tiene dos, o sea, más de dos divisores? Vamos a probar con el 9. Bueno, el 9 lo puedo dividir, ¿cierto? Por el mismo 9. También lo puedo dividir por el 1. Hasta ahí sería primo. Pero también lo puedo dividir por 3. Por lo tanto, este número de acá no sería primo y esta sería nuestra alternativa. El 3 es primo porque no se puede dividir por ninguno más que no sea el 1 y sí mismo. Lo mismo con el 19 y con el 41. Todos estos eran primos, ¿ya? Por lo tanto, el único que era compuesto, o sea que no es primo, sería el número 9. Vamos ahora con el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos piden lo siguiente. Primero, nos están pidiendo cuál de los siguientes números no es compuesto, ¿ya? Entonces aquí está lo que estábamos explicando recién. Por lo tanto, va a ser fácil de comprender. ¿Cuáles no son compuestos? Si no es compuesto, significa que no tiene más de dos divisores, o sea que tiene dos o menos, por lo tanto sería un número primo. En este caso, por ejemplo, el 20 es un número compuesto, ya que se puede componer, por ejemplo, como 4 por 5, también, por ejemplo, por 10 por 2. O sea que podemos escribirlo como una multiplicación entre factores. Otra manera de poder ver que sea compuesto. O también podríamos decir que tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el 20 lo puedo dividir por el 1, por el mismo 20, por el 5, por el 4, por el 2, por el 10. O sea, tiene hartos. Es compuesto. Entonces, esa es la lógica para poder analizar esto. Este sería compuesto, no me sirve. El 37, podemos dudar un poquito. El 32 sabemos que es un 4 por 8, o 16 por 2, 32 por 1, entonces se puede por hartos. El 15 se puede por 15 dividir, se puede por 5, por 3, por 1, es compuesto. El 57 y el 37 son los que causan confusión acá. Vamos viendo. Por ejemplo, el 57 ¿se podrá dividir realmente? Bueno, el 57 se puede dividir por 1 y también por 57. Pero también se puede dividir el 57 por 19. ¿Por qué motivo? Porque 19 por 3, si yo hago el cálculo, 3 por 9 serían 27. 3 por 1 serían 3, más 2 serían 5. Es decir, también se puede dividir por 19 y también se puede dividir por 3. Por lo tanto, el 57, aunque parecía primo, no lo es. ¿Ya? Por lo tanto, el único primo sería el 37, o número no compuesto, que tiene solamente, ¿cierto?, dos divisores, el 1 y también sí mismo. Entonces ahí tendríamos la solución para el ejercicio número 5. Vamos ahora con el ejercicio 6. En este caso nos piden calcular el cociente entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de estos términos. Para esto necesitamos hacer nuestra tablita del mínimo común múltiplo, donde también podemos sacar el máximo común divisor. Entonces escribimos nuestros términos, 70, ¿cierto? 84, y el otro término, ¿cierto?, era 168. Todos estos términos ahora nosotros los vamos a escribir, ¿cierto?, en una tablita, y vamos a ir encontrando todos
todos sus factores o descomposición entre números primos. Entonces primero siempre se parte dividiendo por el 2. Por ejemplo, el 2 es súper fácil y cabe en todos estos términos. Cuidado acá que este en vez de un 4 parece un 9, ¿cierto? Así que mejor lo corrijo al tiro. Ahí está. Entonces dividir por 2 es la mitad. Por ejemplo, la mitad de 70 sería 35. La mitad de 84 serían 42. La mitad de 168 serían 84. La pregunta es, ¿puedo seguir dividiendo por 2? Claro, en este no, pero en los otros dos sí. Así que continúo dividiendo por 2. La mitad de 35, bueno, no es exacta, así que bajo solamente el 35. La mitad de 42, sí. La mitad de 42 sería 21. La mitad de 84 serían 42. La pregunta es, ¿puedo seguir dividiendo por 2? Se puede, porque no se puede por ese ni por ese, pero sí por el 42. Entonces bajamos el 35 porque no cabía exacto. El 21 lo mismo, y ahora nuestro 42 sería la mitad. La mitad de 42 sería 21. Ya no puedo seguir dividiendo por 2. Ahora la pregunta es, ¿puedo dividir por 3? Y la respuesta es sí, se puede dividir por 3. 3 en el 35 no cabe exactamente, pero el 3 en el 21 sí, y cabe 7 veces. El 3 en el 21 sí, y cabe 7 veces. ¿Puedo seguir dividiendo por el 3? Ya no se puede. Entonces sigo con el siguiente número primo, que después del 3 viene el siguiente número primo, es el 5. 5 en el 35 se puede. 5 por 7 son 35, así que cabe 7 veces. En el 7 no se puede exactamente, y en el 7 tampoco. Por lo tanto, ya no puedo seguir dividiendo por 7, y ahora tendría que hacerlo por 7. Por 5 ya no se puede, y lo debo hacer por 7. 7 en el 7 sería 1, finalicé. En el 7 sería 1, finalicé. En el 7 sería 1 y finalicé. Entonces, esos son todos los factores de estos tres términos al mismo tiempo. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de todos estos. Entonces, vamos a hacerlo. El mínimo común múltiplo va a ser tener 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 7. Entonces, vamos haciendo este cálculo. Por ejemplo, 2 por 2 serían 4, 4 por 2 serían 8, 8 por 3 serían 24, ¿cierto? Hasta ahí tendríamos, por ejemplo, 24 por 5 por 7. Ahora, vamos a hacer esta operación, por ejemplo, el 24 por 5 nos daría 120. Y 120 por 7, hacemos los cálculos correspondientes, ¿cierto? Y aquí voy a hacer la multiplicación, 7 por 0 serían 0, 7 por 2 serían 14, reservo 1, 7 por 1 serían 7, más 1 serían 8. Entonces, el mínimo común múltiplo, que era la multiplicación de todos los factores primos, sería 840. Y bueno, ahora, ¿cómo encontramos el máximo común divisor? Es el número máximo ya que los divide, el máximo común divisor, el máximo que los divide siempre a todos al mismo tiempo. Entonces vamos a ir viendo al tiro quién es el que los dividió a todos, quién lo logró, porque quizás no todos. La primera pregunta es, ¿cuál de estos números dividió a los tres al mismo tiempo? Por ejemplo, este 2 dividió al 168, al 84 y al 70. La respuesta es sí. Por lo tanto, aquí tengo un número que me sirve para divisor. El 2 los dividió a todo al mismo tiempo, dividió al 84 y al 42, pero al 35 no. Luego al 42 solamente, a los demás no. El 3 dividió al 21, pero no al 35. El 5 dividió solo al 35, pero no al 7 ni al 7. Y el 7 dividió a todos ellos porque justamente cabía. Entonces, los valores que sirven como divisores de los tres al mismo tiempo en común serían ¿quiénes? Bueno, tendríamos al 2 y al 7 y se multiplican ellos, los que son divisores. Por lo tanto, 2 por 7 serían 14. 14 es el número más grande que logra dividir a estos tres al mismo tiempo. Ese es el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo quiere decir que el 840 es el número más pequeño, el mínimo número que contiene al 70, al 84 y al 168 de manera exacta en él. Por lo tanto, eso es lo que tenemos, lo que hemos conseguido acá. ¿Y qué era lo que nos pedían? Nos pedían el cociente entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El cociente hace referencia a dividir. Por lo tanto, vamos a dividir ¿a quién? 840 dividido por 14. Esa sería nuestra operación a realizar. Entonces vamos viendo el 14 primero. ¿Cuántas veces cabe en el 84? Ya tenemos que hacer los cálculos correspondientes. ¿Cuántas veces cabe? Y bueno, cabe, si no me equivoco, 6 veces. Vamos a verlo. 6 por 10 primero serían 60. 6 por 4 serían 24. 60 y 24 hacemos 84. Entonces sobra 0. Ahora, bajamos el otro 0. Como el 14 no cabe, sería 0 el cociente y ya no tengo más números que bajar y terminó en 0. Por lo tanto, finalizamos nuestra división, la cual nos daría la alternativa C,
que sería 60. Ese es el cociente o división entre el mínimo común múltiplo, que era 840, y el máximo común divisor, que era 14. Eso ha sido todo, así que ahí pueden ponerle pausa y continuamos ahora con el ejercicio número 7. Vamos con esto. Se define esto, ya, para A y B, números enteros, determina este valor. Entonces, esto no es que sea una multiplicación. Lo que me está diciendo realmente es que es una operación inventada, un invento o fórmula, por así decirlo. ¿En qué consiste esa fórmula? Consiste en que si ustedes tienen, por ejemplo, una A con el símbolo B, eso se transforma en el doble del A por el B, como está ahí, menos el B. Y si ustedes tienen la suma o ese símbolo de suma o invento de suma, lo que va a ocurrir es que va a ser el doble del primer término, o sea, el doble de A más el triple del segundo término, el triple de B. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que necesitamos es encontrar cuánto vale nuestro A y nuestro B. Nada más que eso. Así que vamos a encontrar a estos valores. El A y el B. ¿Cuánto valen? Entonces, la primera operación, recordemos, en paréntesis, lo primero que nos están pidiendo sería esto. Nos están pidiendo el símbolo de multiplicar. O sea que lo que nos están pidiendo ahora es que tenemos 2, símbolo de multiplicar, ¿cierto? Este invento y el 5. O sea que claramente ustedes pueden identificar que el de la izquierda, el término, en realidad era el A, y el término de la derecha en realidad es el B. Por lo tanto, ahora aplicamos la fórmula. Era el doble de A. ¿Cuánto vale el A? Vale 2. O sea, era el doble del A, que el A vale 2, por el B, que el B vale 5. Menos el B, que el B vale 5. De esta manera tenemos 2 por 2, 4. 4 por 5 tenemos finalmente 20. 20 menos 5, y eso nos daría 15. Entonces, nuestro paréntesis nos dio 15. Entonces, vamos viendo este desarrollo. El 2, invento, ¿cierto?, de operación 5. Todo esto, con el símbolo afuera, sabemos que ya este paréntesis por lo menos nos dio 15. Entonces, nos va a quedar 15, símbolo 3. Entonces, vamos viendo ahora qué ocurre con el símbolo de la suma. Lo que tenemos ahora, y lo vamos a hacer con otro color, es que ahora estamos en este símbolo de invento de suma. O sea, el 15, símbolo el 3. Entonces aquí podemos identificar que este correspondía al A y ese correspondía al B. Entonces vamos aplicando la fórmula. Dice el doble de A. O sea, el doble del A, que en este caso vale el 15, que es el término de la izquierda. Ahora más el triple del B, que es el término de la derecha, que vale 3. 2 por 15 serían 30, más 3 por 3 serían 9, y eso nos daría 39. ¿Y qué nos pedían ahora? Eso era lo que nos pedían. Nada más. Ya finalizamos. Porque este 15 fue el valor del paréntesis que ya lo escribimos ahí. Y luego teníamos que aplicarle la misma operación de suma e invento, ¿cierto?, al 3. Lo hicimos recién y nos dio 39. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la letra B. No nos pide nada más. Así que ahora nos vamos con otro ejercicio más y tendríamos el ejercicio número 8. Vamos acá. Recordar, pueden adelantar y retroceder si es que van un poco perdido o un poco muy rápido. Entonces, ahí pueden ir entendiendo mejor, poniendo pausa o adelantando y retrocediendo. Vamos a encontrar acá que tenemos una serie y nos piden el noveno término. Entonces, ustedes deberían ir viendo qué término es el que le sigue. A mí lo que me están pidiendo, ¿cierto?, es que tengo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Me faltaría el sexto, séptimo, octavo y el noveno término. Este noveno término es el que me están pidiendo. Entonces vamos viendo cómo sigue esta secuencia. Por ejemplo, de 3 pasa a 7, de 7 a 12, a 18, 25. Acá, por ejemplo, lo que se le está sumando de 3 a 7, se le está sumando un 4. Ahora, pero del 7 al 12 no se le está sumando 4. Nos podemos dar cuenta que se le está sumando 5. Del 12 al 18 ya no es 5. O sea que cada vez le estamos sumando una cifra más. O sea, de esa manera se está armando. Entonces, el 25, el nuevo término, vamos a tener que sumarle, si ya le sumamos 4, 5, 6, 7, ahora deberíamos sumarle 8. Entonces, 25 más 8 sería nuestro cálculo. Y con eso lo vamos a determinar. 25 más 8 tendríamos 33. A este 33 ya no le debo sumar 8, sino que le debo sumar 9. 33 más 9 tendríamos 42. Ahora a este 42 ya no le debería sumar 9, sino que le sumo 10. 42 más 10 serían 52. Y ahora a este 52 ya no le debo sumar 10, sino que le sumo una cifra más, que sería el 11. O sea, siempre se le va sumando el sucesor. Entonces, por ahí pueden ir comprendiéndolo mejor. Entonces, si le sumo ahora al 52 el 11, vamos a tener, ¿cierto?, 63. Y ese sería nuestro noveno término.
Por lo tanto, sería nuestra alternativa B. Vamos por otro más. Vamos por el ejercicio número 9. Lo que nos piden acá en el ejercicio número 9 es lo siguiente. Nos dicen que el X y el Y son números reales, cualquier número, ¿cierto? Donde tenemos la siguiente regla. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre un número positivo? Ya, positivo, siempre cuando algo es positivo, lo que se refiere matemáticamente es que es mayor que cero. A eso se refiere con positivo. Y bueno, si estamos hablando de que es algo negativo, estamos hablando, ¿cierto?, de que en realidad tenemos algo que es menor que cero. Eso es lo que tenemos que hacer referencia acá. Por lo tanto, si tengo X por Y mayor que cero, lo que me está diciendo es que esto en realidad, la multiplicación del X con el Y me está dando positiva. A eso se refiere. Y para que una multiplicación me dé positiva tenemos dos casos. O son los dos positivos o son los dos negativos. Entonces, esto es lo primero que podemos concluir con la primera expresión, ¿cierto? Podemos concluir de que o son los dos positivos o son los dos negativos. Y ahora fíjense lo que me están diciendo acá. Me están avalando de que el Y es positivo sí o sí. O sea que este Y no puede ser negativo. Por lo tanto, no me sirve el esquema de abajo. Solamente estaríamos en este caso. ¿Ya? Ahora vamos a la pregunta. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre un número positivo? Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Con esta información, lo que estamos encontrando es que tanto el X como el Y deben ser positivos sí o sí, para que se cumplan ambas reglas que me están dando al inicio, ya que si la multiplicación me dio positiva, los dos tienen que ser iguales, o los dos positivos o los dos negativos. Pero si ahora me están diciendo que el Y sí o sí es positivo, es mayor que cero, bueno, entonces quiere decir que si este es positivo, para que se cumpla la igualdad, el otro también debe ser positivo, para que de esa manera el resultado sea mayor que cero o positivo. Entonces estamos parados en esto, en que X e Y son positivos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos números va a representar siempre un número positivo? Si sabemos que ambos son positivos ya. Entonces, vamos a darnos un ejemplo. Si yo sé que el Y es positivo, ¿qué ocurre si tengo menos multiplicado por más? Bueno, eso no va a dar negativo, por lo tanto esto no me representa un número positivo. Menos X es lo mismo que el anterior, o sea, menos por más, porque el X es positivo, lo descubrimos, ¿cierto? Ambos son positivos, menos por más me va a dar negativo, por lo tanto no me sirve. Este también es engañoso, pero acá ustedes simplemente tienen que recordar, todo número que esté elevado al cuadrado, todo número al cuadrado, ¿cierto?, me va a dar sí o sí un término positivo. Así que mucho cuidado acá porque menos X sería negativo, porque X era positivo y con el negativo queda negativo. Más, ahora, menos Y, que el Y ya habíamos dicho, ¿cierto?, que si le ponía el negativo adelante cambia a negativo. Y si sumo dos valores negativos, su resultado sí o sí se conserva y va a ser negativo. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Va a ser negativo, sí o sí su resultado va a ser negativo, pero al estar elevado al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado da como resultado positivo. Porque lo que tendríamos es menos multiplicado por menos dos veces, y menos por menos se transforma en más. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta va a ser esta, porque siempre que está el cuadrado, nos va a terminar dando siempre un número positivo a esta resolución numérica. Por ejemplo, la del cubo en realidad es dudosa, porque el cubo en realidad puede admitirse para valores positivos y negativos su resultado. Entonces, supongamos que acá yo tengo, por ejemplo, un número positivo cualquiera, el 2, menos un número positivo cualquiera, por ejemplo, el 5. Eso nos daría, ¿cierto?, menos 3. Y menos 3 elevado a 3 serían menos 27. Por lo tanto, ya no se cumple. Podríamos habernos dado otro valor. Por ejemplo, el 4 menos el 2. Un positivo menos otro positivo. Eso nos daría 2 positivos. Y 2 positivo elevado a 3, eso es 8. Entonces ahí nos daría uno positivo. Pero para que se cumpla, nos dice siempre debe ser positivo. Y aquí se cumple para este valor, pero cuando son valores donde el X es mayor, simplemente no se cumple. Por lo tanto, este caso hay que tener mucho cuidado, pero no se cumple. Y bueno, si estoy multiplicando X por Y y dijimos que el X por Y era positivo, y si el positivo lo estoy multiplicando por algo negativo, simplemente me queda negativo y ya no funciona. Por lo tanto, la única opción que era válida acá era simplemente esta. A simple vista lo podían haber calculado de inmediato, ya que todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Ya, eso lo tienen que tener como algo muy clave. Sigamos ahora con la número 10. En este caso dice que se desea repartir.
repartir, ¿cierto? 24 fichas entre 24 invitados, o sea, 324 entre 24 invitados. Ahora, el tema es que necesitamos saber cuántas fichas debemos agregar para que ninguna ficha me sobre. O sea, que a cada participante le toque sí o sí una ficha. Entonces, cuando dice repartir, habla en realidad de dividir. Entonces, el 324 simplemente lo dividimos por los 24 invitados y vamos a ver cuánto nos da. El 24 primero en el 32 cabe una vez. 1 por 24 son 24 y para llegar a 32 le faltarían 8. Se baja el 4. El 24 en el 84, ¿cuántas veces cabe? Caberá 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, eso es lo que nosotros debemos averiguar. Pero ahora lo más importante es que nos dicen cuánto necesitamos agregar. Y ahí va a estar el problema. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso de agregar o cómo lo podemos hacer? Así que vamos de inmediato con este ejercicio. Entonces, las 324 fichas las dividimos entre los 24 invitados. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, vamos viendo cuántas veces alcanzo o cuántas fichas alcanzo a entregarle a cada invitado. ¿Ya? Y después tengo que analizar cuántas me sobraron. El 24 en el 32. ¿Cuántas veces cabe? Cabe una. Una por 24 son 24. Para llegar a 32 serían 8. Bajamos el 4. El 24 en el 84. ¿Cuántas veces cabe? Creo que cae, ¿cierto? Vamos a ver 3 veces. Cuando ustedes tienen duda, hagan la operación. Veamos si cabe 3 veces o no. Por ejemplo, 24, ¿cierto? Por 3. ¿Cuánto nos daría? 3 por 4 tendríamos 12, ¿cierto? Y reservamos una. 3 por 2 serían 6. Y 6 más 1 tendríamos 7. Bueno, ¿alcanzará una vez más el 24? A mi parecer no alcanza una vez más, porque nos daría 96. Entonces cabe 3 veces. 3 por 24 son 72. Y de 72 para llegar a 84 nos faltarían 12. Eso es lo que sobró, ya, porque yo no le voy a repartir con decimales. O sea, son números enteros acá. No es válido este problema para poder agregar la coma y agregar un 0. No. Si ya no tengo números para bajar, yo no puedo la ficha partirla en pedacitos para ir repartiéndole pedacitos. No. Son fichas enteras que se entregan. Por lo tanto, alcanzo a repartir 13 fichas a cada participante. ¿Pero cuántas me sobraron? Eso. Me sobraron, ¿cierto? Sobran 12 fichas. Si cada uno de los participantes pudo tener en su poder, o sea, tiene en su poder 13 fichas y a mí me sobraron 12, bueno, entonces, ¿cuántas me faltan o debo comprar o agregar para poder repartirle nuevamente a los 24 invitados? Son 24 invitados, me sobraron 12 fichas. Entonces, a 12 fichas se le alcanza a repartir a 12 solamente. Y como eran 24 invitados, ¿cuántas más necesito para alcanzar a repartirle a cada uno una y no sobre ninguna? Bueno, necesitaría, ¿cierto?, agregar 12 fichas más, porque de esa manera voy a tener, ¿cierto?, 24. Y si tengo 24 fichas, voy a poder repartir entre los 24 invitados nuevamente, aunque sea una. Pero voy a repartir a cada uno de esos 24 integrantes una ficha y con eso ya se nos soluciona el problema. Entonces, ¿cuántas debemos agregar para que sobre 0? 12 fichas son las que faltan. Eso es lo que debemos agregar versus lo que falta, o sea, lo que sobró. Vamos ahora con el ejercicio 11. En este caso tenemos que un técnico cobró el siguiente monto, 48.000 por la reparación de un computador. 100 repuestos ya gastó 24.000 pesos, entonces, y cobra 7.500 por hora. Ahora, ¿cuánto tiempo demoró en realizar la reparación de este computador? Entonces, hay que tener en cuenta cuánto tiempo invirtió. Él cobra 7.500 por hora, pero cobró 48.000. Pero de esos 48.000, ¿cuánto cobró por su trabajo? Porque en realidad gastó 24.000 pesos. Entonces tenemos que a los 48.000 pesos le quito lo que cobró, ¿cierto?, en repuestos, lo que gastó en realidad, que serían 24.000. Entonces lo que obtenemos con esto sería lo que él cobró en realidad por su mano de obra, por su trabajo. Y en este caso serían, ¿cierto?, 24.000. Ahora, dentro de estos 24.000, nosotros lo que podemos encontrar es ver cuántos cobró por cada hora. Para hacer eso y saber cuánto cobró por hora, bueno, por hora cobró 7.500.
Si cobró 24.000 pesos, tenemos que ver cuántas veces cabe el 7.500 en este cobro para identificar cuántas horas fueron las que en realidad cobró. O sea que lo que debemos hacer es estos 24.000, ver cuántas veces cabe el 7.500 para de esa manera obtener cuánto fue la cantidad de horas que cobró o que trabajó. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer de manera sabia es simplificar. Simplificar sería, por ejemplo, dividir o eliminar ceros. Yo podría simplificar por 10 en ambas partes y con eso elimino un cero, pero podría eliminar otro cero más si simplifico por 100. Entonces ahora nuestro valor nos quedó en 240 dividido, ¿cierto?, por 75. Hacemos esta división. El 75 en el 240, ¿cuántas veces cabe? Bueno, cabe 3 veces. 3 por 70 serían 210. 3 por 5, 15. O sea, nos daría 210 más 15, 225. Nos sobraron 15 para llegar a 40. Ahora, si nos damos cuenta que ya no tengo más números que bajar, por lo tanto agrego la coma e invento un 0. El 75 en el 150 cabe 2 veces y sobra 0. O sea que él cobró 3,2 horas. Ahora, muchos cometerían el error y se irían al tiro. Respuesta D, pero en realidad estaría mal. ¿Por qué motivo? Porque 3 horas, 2 no representa que estas son horas y que estas fueran minutos. Eso es falso. Porque estamos hablando de que son 3,2 horas. Todo está escrito como horas. Entonces yo necesito saber si esto es un decimal, un número decimal donde tengo 3 enteros, o sea, tengo 3 horas, yo necesito saber cuánto representa esto. Si acá tengo 0,2 horas, ¿cuántas horas son en realidad? ¿Cuántos minutos son? Porque esto no está expresado como horas solamente, está como horas y minutos. Entonces pensemos, el decimal 0,2, ¿qué parte es del total? El 0,2 es la quinta parte. Por lo tanto, ¿cuál es la quinta parte de una hora? Bueno, la quinta parte de una hora son 12 minutos, porque 12 por 5 me da 60, que es una hora. Por lo tanto, la quinta parte que representaba esta fracción, que era 0,2, simplemente son 12 minutos, y con eso estaríamos, ¿cierto?, en la alternativa B. Esa sería la correcta. Ahora, ¿cómo lo puede analizar otra persona? Quizás lo podrían analizar de la siguiente manera. O sea, ustedes tienen 0,2, que me representa, ¿cierto?, a las horas, nada más que eso. Entonces yo no sé 0,2 cuántos minutos van a ser. O sea, tengo 0,2 horas y yo quiero saber cuántos minutos son. Por lo tanto, ahora yo sé que una hora en realidad son 60 minutos. Y esto de seguro varios lo manejan bastante bien. Entonces esto era, multiplicamos cruzado, ¿cierto? Dejamos al que no tiene la pareja, lo dejamos solo, la pareja cruzada, que sería el X, y nos vamos a ir a hacer la operatoria. Sería cruzado 0,2 por 60 dividido por 1. Dividir por 1 en realidad no tiene sentido. Lo que tendríamos era 0,2 por 60. Si no recuerdan cómo multiplicar los decimales, es bastante sencillo. Es igual que la multiplicación tradicional. Solamente que después tienen que preocuparse de lo que serían los decimales. 0 por 2 serían 0, 0 por 0, 0. Nos saltamos un espacio. 6 por 2 serían 12, reservo una. 6 por 0 serían 0, más 1 tendríamos 1. Sumamos hacia abajo 0, 2 y 1. Como teníamos solamente un decimal tanto en izquierda como en derecha, en total tenemos 1, solamente quedamos con un decimal al final. Por lo tanto, lo que tendríamos es que esto me representa a 12 minutos. Ojalá lo puedan interpretar como que 0,2 de un entero es la quinta parte, porque yo necesito 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 y formo el entero. Entonces, la quinta parte. Entonces, ¿cuál es la quinta parte de una hora? 12 minutos. Entonces lo pueden sacar de manera mental y quizás es mucho más rápido, ¿ya? Vamos ahora por el ejercicio 12. En este caso, el ejercicio 12, vamos a ver de inmediato qué es lo que nos están pidiendo. En la recta numérica están ubicados los números negativos, todos son negativos, ¿cierto? RST. Si entre ellos ese es el que está más cerca del cero, vamos viendo para dónde va. Entonces, de inmediato, como dice que está más cerca del cero y estamos ubicando términos que no sé cuáles son, vamos a ponerlo en una recta numérica. Entonces, en esta recta numérica vamos a tener al 0 y nos dice lo siguiente, tenemos a R, S y T. Si entre ellos S es el que está más cerca del 0, son negativos, o sea, están al lado izquierdo. Y S es el que está más cerca del 0, o sea que aquí estaría, por ejemplo, el S. Dice ahora, el R es el que está más lejos, podría estar por acá, por ejemplo. Y el T es el que está entre medio de los dos, o sea, está aquí.
¿ya? Está entre el R y el S. Entonces aquí estaría el T. Entonces, ¿cuál de las siguientes desigualdades no se cumple? Entonces lo que ustedes pueden hacer acá es razonarlo de la siguiente manera, ir probando cada uno. Por ejemplo, me dicen S menos R. Lo que me están diciendo es que al S, ¿cierto? Que es un número negativo pequeño, o sea, número negativo cercano al cero, ¿cierto? Le estoy restando un R, que es un número negativo que es una cantidad más grande. No es que el valor sea más grande porque está más lejos del cero, pero es un número que en negativos es más grande, o sea, tiene un número, valor absoluto más grande, una cantidad más grande. Entonces sería también menos otro negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Menos por menos se transforma en más. Entonces acá, ¿quién va a ganar? ¿El signo de la izquierda negativo o el signo de la derecha que se convirtió ahora en positivo? Bueno, va a ganar el que sea el más grande. Y el que es más grande sería el R. Porque en este caso pasó, por ejemplo, de ser un menos 8, podría haber pasado a ser un más 8. Entonces, por ese motivo es que gana. Entonces, esta relación hay hartas personas que la pueden descubrir y la pueden hacer de manera quizás fácil. Pero para aquellos en realidad que lo quieran hacer rápido y no arriesgarse a equivocarse por este razonamiento muy mental, simplemente ustedes dense valores en este caso, ya que las condiciones que le están dando se lo permiten. ¿Y por qué se los permiten? Porque en realidad le están dando los valores y las ubicaciones aproximadas. Por ejemplo, el R podría ser un menos 8. El S podría ser un valor cercano al 0, por ejemplo, el menos 1. Y el T podría ser cualquiera que esté ahí entre medio, por ejemplo, el menos 5. Estos tres valores son negativos, cumple la condición, y el 8 negativo está más lejos del 0, que era el R, el S era el que está más cerca y el T está entre medio, cumple las condiciones. Entonces vamos corroborando acá. S menos R, el S sería menos 1, menos el R, que serían menos 8. Menos por menos serían más, o sea, tendríamos menos 1 más 8. Y esto nos daría, ¿cierto?, más 7. O sea, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Mayor que 0 será o no? Correcto. Es mayor que 0, se cumple el A. Pero a nosotros nos piden cuáles no se cumplen. Entonces no me sirve de nada ese. Vamos por este de acá. Nos dicen menos R menos T sería menor que 0. Si tengo menos R sería tener menos, ¿a quién? Al menos 8. Porque era R. Menos, menos. Y le quito el T. Y el T sería el menos 5. Veamos qué es lo que ocurre. Menos por menos serían más 8. Menos por menos serían más 5. 8 más 5 nos daría entonces 13. Y 13, en este caso, ¿nos va a dar positivo o negativo? Positivo. Y en la pregunta es, 13, que era todo este resultado, ¿será menor que 0? Entonces, ahí encontramos cuál no se cumple, que sería la R. Y ahí lo pueden ir probando para los demás. Por ejemplo, S menos T. El S, que sería el menos 1, le quito el T, que sería el menos 5. Menos por menos serían más 5, y 1 más 5, menos 1 más 5 serían 4 positivo. Y 4 es mayor que 0, así que ese es válido. Y bueno, así pueden ir verificando todos los demás. Pero en este caso, el que no se cumple sería el B. Y nos permite hacer esto que hace que sea todo más fácil. Darnos valores. Ya nos damos algunos valores específicos. Vamos al 13. Durante el ascenso de una montaña, la temperatura va disminuyendo. O sea, entre más arriba, la temperatura es más baja. Baja, baja y baja. Entonces, si él avanza o sube 300 metros, bueno, la temperatura baja 3 grados. Eso es lo que estaría ocurriendo acá. Entonces, si nosotros sabemos que estamos, ya es una persona, excepto cualquiera, supongamos que se encuentra ya a cierta altura. Se encuentra, por ejemplo, a 800 metros de altura. Y dice que la temperatura aquí, ya en este punto, ¿cierto? La temperatura es de 12 grados Celsius. Entonces, ¿hasta qué altura habría que ascender, porque va a ir bajando la temperatura, para que en realidad me marque menos 15? Entonces aquí hay una manera muy intuitiva de poder comprenderlo y una manera matemática. Por ejemplo, si yo hago esto en una recta numérica para saber cuánto fue lo que está avanzando, ahí está el 0. Nosotros estamos aquí en los 12 grados y nosotros debemos llegar hasta los menos 15 grados. Entonces tenemos que analizar y saber cuánto es lo que está recorriendo, cuántos grados está variando la temperatura, cuánto fue lo que bajó la temperatura. Entonces aquí del 12, ¿cierto? Bajó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y después, ¿cierto? Bajó otros 15 más. O sea que en total, ¿cuánto bajó? En total bajó 12 y después 15. O sea que bajó
27 grados Celsius. Eso fue el total que bajó. Entonces ahora nosotros necesitamos determinar, esto es todo de forma matemática y después les voy a explicar de manera intuitiva. Total bajó 27 grados, pero ahora dijimos que iba disminuyendo de 3 en 3. Entonces tengo que ver cuántas veces disminuyó. Sé que disminuyó 27 grados, pero ahora necesito saber cuántas veces, porque iba disminuyendo de 3 en 3, de 3 en 3, entonces fueron disminuyendo en grupos de 3. Ahora, el 3 en el 27 cabe 9 y sobra 0. O sea que fueron 9 veces. 9 veces disminuyó 3 grados. O sea, 9 veces disminuye 3 grados y con eso logra disminuir 27 grados y pasa de estar de 12 grados a menos 15. O sea, 9 veces se repitió este proceso. Entonces, si sabemos que cada 300 metros ocurre esto, 9 veces ocurrió este transporte de 300 metros. O sea que lo que tendríamos sería 9 por los 300 metros. Y con eso obtenemos 2.700 metros. Eso fue lo que tuvo que recorrer la persona para que la temperatura bajara a 27 grados, o sea, 9 veces, y llegara hasta el menos 15. Pero si ya estábamos a 800 metros de altura, ¿hasta qué altura habría que ascender? Bueno, tuvo que subir 2.700 metros, pero ya estaba en 800. Por lo tanto, 800 más 2.700 nos termina dando, ¿cierto? 3.500 metros. O sea que tiene que subir hasta esa altura para llegar recién a esta temperatura. Y ahora lo podemos hacer quizás de una manera un poco más intuitiva. Y pongan mucha atención. Entonces acá vamos a escribir lo que algunos pueden comprender quizás un poco más fácil. Por ejemplo, estamos en 800. ¿Qué ocurre? Avanza, supongamos, 300 metros y llega, ¿cierto?, a 1.100 metros. O sea, 800 más 300. O sea, a 1.100 metros. Entonces, si aumentó 300 metros, la temperatura bajó 3. Eso explica el problema. O sea que ya no son 12 grados, sino que serían 9 grados Celsius. Luego de nuevo se repitió este proceso, le sumamos otros 300 y llegamos a 1.400. Y la temperatura bajó nuevamente 3 grados y tendríamos, ¿cierto?, 6 grados. Entonces, después tendríamos otros 300 más, tendríamos 1.700. Y acá tendríamos, ¿cierto?, que bajó de nuevo 3 grados. Ahora tendríamos 2.000, por ejemplo, y bajo otros 3 tendríamos 0 grados. Ahora serían 2.300 de altura y bajo otros 3 serían menos 3 grados. Luego estábamos en 2.300, ahora iríamos en 2.600 y la temperatura sería menos 6. Luego tenemos que va a ir en 2.900 y la temperatura va a ser menos 9. Luego va a ser menos 12 porque baja nuevamente 3 grados, pero sube 300, o sea tendríamos 3.200 metros. Ahora, otros 300 más avanzó y llegaría, ¿cierto?, a 3.500 metros. Pero si disminuye otros 3, llegaría al menos 15 grados. Entonces, en eso consistía el problema, pero nosotros lo logramos hacer de manera matemática, dividiendo y multiplicando. Así que espero que lo hayan comprendido de ambas maneras y más adelante se viene uno similar. Vamos a ver este. Se arman 6 mesas y 9 sillas. Cada silla se arma con 8 tornillos y cada mesa con 12 tornillos. Entonces estos datos primero es necesario involucrarlos. ¿Cuántas cajas de tornillos como mínimo hay que comprar para armar 6 mesas y 9 sillas? Necesito saber cuánto en total gasta. Por ejemplo, por las 6 mesas, ¿ya? Primero saber cuánto gasta por mesa. En una mesa dice, veamos la información, en una silla 8, en una mesa 12 tornillos. Y en una silla dice que gasta 8 tornillos. Entonces vamos viendo, si en realidad son 6 mesas, ¿cierto? Tendríamos 6 por 12. Y eso nos daría 72 tornillos. Porque él desea armar 6 mesas y 9 sillas. O sea, ahora tendríamos 9 por 8 tornillos. 9 por 8 tendríamos 72 tornillos. En total, lo que estaría gastando, ¿cierto?, serían 144 tornillos. Pero lo que dice acá es que cuando va a comprar las cajas, las venden de 14 unidades. Entonces, si yo voy a gastar 144 tornillos, bueno, tengo que ver cuántos alcanzo a comprar con cajas de 14.
Entonces vamos a repartir estos 144 tornillos en cajas de 14 unidades. O sea, lo voy a dividir todo esto por 14 para ver cuántas cajas necesito. Y quizás si no cabe exacto, tengo que ver cuánto me sobra. Y si me sobran, ¿qué significa eso? Que no me alcanzaron las cajas. Por lo tanto, necesito otra caja más. Entonces, 144 lo divido por 14. 14 en el 14 cabe 1, ¿cierto? Y sobran 0. Se baja el 4, el 14 no cabe, por lo tanto 0 el cociente, y agregamos ahora una coma y el 0. Entonces, 14 en el 40 ahora. 14 en el 40 cabe 2 veces. 2 por 14 serían 28. Y de 28 para llegar a 40 serían 12. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? ¿Qué significa esto? Lo que significa en realidad es que nosotros alcanzamos a comprar 10 cajas. Y si sacamos las cuentas por 10 cajas, si vienen cada caja 14 tornillos, en esas 10 cajas tenemos, ¿cierto?, en total 140 tornillos. Pero veamos, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos 140 tornillos por 10 cajas, ahora necesitaría caja decimal, pero no venden la caja decimal. Por lo tanto, ¿qué debería hacer? No son suficientes 10 cajas, porque con eso tengo 140 tornillos y gasto 144, me faltan 4. Por lo tanto, tendría que sí o sí comprar, no en decimal, porque no la van a vender así, entonces necesito comprar otra caja más. Por lo tanto, lo que necesita mínimo no son 10 cajas, porque con 10 queda corto. Entonces, lo mínimo van a ser 11 cajas. O sea, que si tengo 10,2, en realidad eso se aproxima a 11 cajas. ¿Por qué a 11 cajas? Porque gasté más de las 10 cajas. Por lo tanto, no pueden ser 10, algo. Las cajas las venden enteras. Por lo tanto, tendríamos 11 cajas ahí en la repartición. Vamos ahora con otro más. El 15, simplemente operatoria. Vamos allá. Lo que nos piden acá es primero identificar el orden, ya la jerarquía, en este caso la priorización de operatoria. Primero es este paréntesis de manera más interna. Dentro de este paréntesis, la división o multiplicación de izquierda a derecha. 8 dividido por 2 son 4, pero serían 4 con signos distintos, negativo. Entonces acá tenemos 10. Entonces ya tenemos este paréntesis. Ahora vamos a ir bajando el resto. El 7, el negativo de afuera, el 15, el menos de afuera. Entonces ya estamos bajando lo demás. Seguimos resolviendo acá. 10 menos 4 serían 6, pero con el signo menos de afuera va a quedar negativo y bajamos el 15. Ya que 10 menos 4 son 6 positivos, pero con el menos de afuera queda menos 6. Entonces ahora tenemos esta operación. Bajamos lo demás. Ahora calculamos aquí 15 menos 6, tendríamos, ¿cierto?, 9. Y con el menos de afuera, ¿cierto?, 15 menos 6 serían 9, pero serían 9 positivo. Y con el menos de afuera queda negativo. Entonces bajamos el 7 y bajamos el otro menos. Y 7 menos 9 son signos distintos, se restan. Si al 9 le quito 7, obtengo 2 y gana el que tiene la mayor cantidad. Y en este caso sería el 9 y sería negativo. Y ahora con el negativo de afuera, ¿qué ocurre? Menos por menos se termina transformando finalmente en más 2. Por lo tanto, nuestra alternativa sería la A. Eso sería todo para este ejercicio. Vamos ahora por el ejercicio 16. Acá lo que nos están diciendo es que el A es menor que 0. Eso indica que el A en realidad es negativo, menor que 0. Y que el A es mayor que el B. Bueno, si el A es negativo y el A es más grande que el B, significa que el B también va a ser negativo. Si lo vemos en una recta numérica, lo que nos están diciendo es que si aquí tengo el 0 y aquí tengo el A, ¿cierto? Este valor del A es negativo y es más grande que el B. O sea, el B estaría más alejado hacia los negativos, más alejado, por eso va a ser más pequeño. Entonces nos podemos dar hasta valores para poder interpretarlo. Por ejemplo, el A podría ser un menos 1 y el B, por ejemplo, podría ser un menos 4. Una suposición nomás, porque estos datos me permiten poder hacer esta apreciación. Y vamos viendo cuál es válida acá. Por ejemplo, si sumo estos dos términos que son negativos, sí o sí me va a dar negativo. Lo pueden analizar de manera matemática. Y eso va a ser menor que si yo al A le quito uno negativo que se transformará en positivo. Entonces, como se empiezan ahí a enredar un poco con la explicación, hay algunos que lo pueden lograr, pero nos vamos a ir al método más básico y sencillo y también mucho más rápido. Entonces vamos viendo el A, ¿cierto? Vale menos 1. El B, estoy sumando, ¿cierto? Que vale menos 4.
Eso nos daría signos iguales, serían menos 5. Eso tenemos. ¿Será menor que hacer esta operación? Sería el A, que sería el menos 1, menos el B, que sería menos 4. Menos por menos se transforma en más. O sea, nos quedaría menos 1 más 4. Y eso finalmente nos termina dando 3 positivo. Como nos dio 3 positivo, podemos interpretarlo acá. ¿Será verdad o no? ¿Será verdad que el 5 negativo es menor que el 3 positivo? Correcto. Entonces, en este caso, se puede hacer, porque esto ya funciona para todo. Ya me dieron estos valores y me puedo dar cualquier otro y se van a dar cuenta que funciona. Si encuentran un valor para el que no funciona, entonces no es válido. Ya, pero en este caso se logró. Vamos por el B. Me dicen ahora la suma, ya la habíamos calculado, ¿cierto? Que era el menos 5. ¿Será menor que ahora al revés esto? O sea, al B menos A. ¿Cuánto sería el B? Menos 4. Y le quito el A. Menos 1. Menos por menos se transforma, ¿cierto?, en más. Y eso nos daría menos 3. Entonces vamos viendo, menos 5. ¿Será menor que el menos 3? Claro, está mucho más lejos. Por lo tanto, la 2 también es válida. Y vamos por esta última. El A menos B. Fíjense que el A menos B ya lo habíamos calculado. Si quieren lo calculan de nuevo. Ya lo habíamos determinado y nos daba más 3. ¿Será menor que el B más A? Ya habíamos calculado el A más B, que es lo mismo que B más A. Y eso nos daba menos 5. Entonces, ¿el más 3 será en realidad menor que el menos 5? Claramente un positivo mucho más grande que el negativo. Por lo tanto, esta no es válida. En este caso, el 1 y 2 serían nuestras opciones válidas. Vamos ahora por nuestro ejercicio 17. Este es un poco más de análisis y veamos que tampoco es que sea tan complejo, pero tienen que hacer mucho más análisis. El precio de venta de cierto tipo de televisor, el precio de venta, B. Ahora, el B es un número entero. El precio de venta es B. No sé cuánto es, pero es B. Por error se vendió cierta cantidad, cierto de ellos, en un precio especial, el E. Pero un precio por error, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en realidad ese número, ya el número E, ¿cierto? Es un número entero, que se vendió, ¿cierto? Cierto número de ellos en ese precio E. Y un precio menor que el precio original. O sea, por error se vendieron más baratos que antes. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ahora, el vendedor reportó una pérdida total de. Esa es la deuda o pérdida total que tuvimos al vender, en vez del precio B, venderlos al precio E, más barato. Entonces, respecto a la venta de estos televisores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se pueden deducir? Vamos viendo cuáles son las que se pueden deducir. Por ejemplo, analicemos la primera. La cantidad de televisores que se vendieron con el precio erróneo se expresa con la expresión, ¿está acá o no? O sea, la cantidad de televisores que se vendieron con el precio erróneo. Vamos a analizarla. ¿Qué representaba la D? Bueno, la D, ¿cierto?, era el total de pérdida. Total de plata que perdió. Todo lo que él perdió. Y lo estamos dividiendo por B menos E. El B es el valor original. Y yo le estoy quitando el valor nuevo, o sea, el error. El original versus el error. Si yo los quito, yo al precio que lo vendo originalmente le quito al precio que lo vendí, con eso voy a estar descontándole y voy a encontrar un valor, que es el valor que por cada televisor que vendí fue mi pérdida. O sea que yo con esta resta estoy encontrando, ¿cierto?, la pérdida de cada venta. Entonces, si yo tengo el total de pérdida, ahora yo lo voy a dividir por esto, que era el B menos C, que es la pérdida unitaria, o sea, cada pérdida. O sea, si ustedes calculan el total de pérdida y lo dividen por cuánto perdieron en cada televisor, eso les va a dar un resultado. Y ese resultado va a ser la cantidad de televisores. O sea, cuántas veces, o sea, la cantidad de veces que se vendió al precio pérdida, le vamos a colocar. Entonces, eso es lo que deben hacer. El D era la pérdida total y lo estamos dividiendo por B menos C, o sea, el valor original menos el error, que sería la pérdida de cada venta. Entonces, si el total de las pérdidas yo la divido por la cantidad o el monto de cada pérdida del valor
unitario de cada pérdida, yo voy a tener el total o la cantidad de veces que se vendió este artículo. O sea, ¿cuántos televisores tendría? Por lo tanto, la primera sería válida, ¿ya? Vamos ahora. Dicen que el valor de la venta es mayor, ¿cierto?, que el valor del precio equivocado. Pero no sabemos si el valor de la venta de cada televisor en realidad es mayor, sí o sí, si es que es mayor que el valor de. ¿Y qué era de? El de era el total de pérdidas. O sea, yo no sé si la venta de un televisor es más grande que el total de las pérdidas. Puede ser que las pérdidas hayan sido más grandes. Por lo tanto, eso no lo podemos determinar con esta información. El B no es divisor de D. Veamos si es que eso es válido o no. El B es el valor de la venta. ¿Cuánto yo vendo cada televisor originalmente? Y tengo que ver si es que es divisible por la D. ¿Y la D qué era? La D era el total de pérdida. O sea, me están preguntando si es que el valor de cada televisor cabe exactamente o divide a la deuda o pérdida total. No necesariamente, ¿cierto? Podría que sí, podría que no. Bueno, no necesariamente lo va a hacer. Entonces, ahí estos valores, esta información no me lo permite determinar. Puede ser que al momento de hacer la división me den números decimales, ¿cierto? Y no va a ser un divisor exacto. Por lo tanto, nuestra alternativa sería, ¿cierto?, la alternativa A. En este caso, recuerden, si tienen duda con algo, ustedes pueden simplemente ir al final, ¿cierto?, ir viendo las alternativas. Entonces sí pueden ir corroborando, ¿ya? Vamos ahora con el ejercicio 18. En este caso, el ejercicio 18 nos va a involucrar lo siguiente. En este caso, primero nos está diciendo que el P y el Q son números enteros. O sea que lo primero que podríamos apreciar de esto es que en realidad el P, como es un número entero, podría ser negativo, podría ser un 0 o podría ser positivo. Lo mismo con el Q, dicen que son números enteros. Se puede determinar que la solución de esta ecuación que está acá, el X es un número entero positivo si se sabe que, y aquí nos dan dos opciones. Entonces lo que debemos trabajar es en la ecuación. Nuestra ecuación va a ser Px más Qx es igual a C. La solución de una ecuación es encontrar el valor de la incógnita X. Para despejar esta X nos podemos dar cuenta que acá está difícil, pero en realidad nosotros podemos sacar factor común. ¿Qué tenemos en común? Bueno, el X está en común en ambas partes. Por lo tanto, lo extraemos y decimos, X, ¿por cuánto me daría Px? Bueno, por P. Más, el X, ¿por cuánto me daría Qx? Bueno, por Q. Entonces, lo que tendríamos en esta ecuación es lo siguiente. Lo que está multiplicando en paréntesis va a pasar dividiendo. Tendríamos que el X es igual al C partido por P más Q. De esta manera, lo que podemos conseguir es una expresión un poco más simplificada de la solución de la ecuación. Entonces, en base a esto vamos a ir trabajando con nuestros enunciados. ¿Qué quiere decir? Que el P más Q sea divisor de C, que lo divide de manera exacta. O sea que si yo divido el C, lo divido por el P más Q, me va a dar un valor entero, un valor exacto. Eso me está diciendo que es divisor. Entonces con eso estoy verificando al tiro esto, pero con eso se verifica que me da entero, no entero positivo. Por lo tanto, por ejemplo, podría ser que el C valiera, por ejemplo, 8, y puede ser que la suma me dé negativa, supongamos menos 4. El menos 4 en el 8 va a caber dos veces, pero como son signos distintos, negativo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Me va a dar un entero, pero no positivo, sino que negativo la solución. Por ende, con la primera opción me sirve, pero para saber que es entero, no si es positivo o negativo. Por lo tanto, la primera me sirve, pero a medias. Entonces, vamos a ver ahora la segunda opción, que es lo que me está indicando. La segunda opción me dice que la suma multiplicado por C me da mayor que 0. Que sea mayor que 0 me está diciendo que en realidad que es positivo. ¿Y cuándo algo me da positivo en la multiplicación? Bueno, eso me daría solamente si la suma fuera positiva y lo multiplicamos por el C que también fuera positivo. O la otra opción es que ambos fueran negativos. Y de esa manera, menos por menos, también nos va a dar más. Entonces estamos en dos casos, en que sean positivos los dos y que sean negativos los dos. Cualquiera de esos dos casos nos va a dar positivo. Bueno, ¿y eso qué me indica? Lo único que me estaría indicando en realidad es que son iguales los signos. Nada más que eso. Por lo tanto, con esto tampoco puedo afirmar que va a dar un entero positivo. Solamente estoy afirmando que los dos enteros o van a ser positivos o van a ser negativos. Entonces ahora nos podemos dar cuenta que ninguna de las dos da la solución completa. Ahora debemos probar si es que en realidad me sirve fusionar tanto la de arriba con la de abajo.
la 1 y la 2 juntas. Ya que no sirve la 1 por sí sola, no me sirve la 2 por sí sola, ambas juntas podría ser. Cada una por sí sola ya no puede ser. Entonces estamos entre la alternativa C y la E. ¿Faltará información o realmente son ambas juntas? Vamos a ver, ambas juntas 1 y 2 serán válidas. Con la primera obtengo, ¿cierto?, que esto me da un número entero. Y con el de abajo me dice que son o los dos positivos o los dos negativos. Nada más que eso. Entonces vamos viendo, si con la de arriba yo la tomo, y supongamos que ya está realizada, o sea, el resultado de esto sí o sí es un número entero. Con lo de arriba ya estamos listos, es entero. Pero ahora tenemos que definir si es que va a ser positivo o no. Y fíjense lo que ocurre acá. Tenemos al C y al P más Q. ¿Qué me dicen? Que la multiplicación me da positiva. Pero acá tenemos los mismos términos, pero en división. Supongamos que estamos dividiendo, por ejemplo, que los dos fueran positivos. Estamos dividiendo más dividido por más. Y eso nos va a dar positivo. O también podríamos haber hecho que los dos fueran negativos. O sea, el C negativo arriba y lo divido por el negativo de abajo. Menos dividido por menos también me va a dar más. O sea que con lo primero encontré que era un número entero. Pero con lo de abajo, al encontrar la regla de que los dos son o los dos positivos o los dos negativos, en la división de signos iguales siempre me da positivo. Entonces con la primera encuentro que es entero y con la segunda encontré que va a darme un resultado positivo, sí o sí. Por lo tanto, nuestra alternativa va a ser ambas juntas. Ahí tendríamos entonces la solución de nuestro ejercicio número 18. Vamos ahora con el 19. Bastante sencillo este ejercicio. El antecesor es restar 1 y el sucesor es sumar 1. También lo pueden analizar en la recta numérica. Por ejemplo, si a ustedes les dicen el sucesor de menos 2, por ejemplo, si acá está el 0 y acá está el menos 2, el sucesor de menos 2 es el que le viene después, o sea, menos 1. A eso se refiere con el A. Y el B es el antecesor de menos 6. O sea, si acá está el menos 6, el antecesor sería el que viene antes, o sea, el menos 7. Ese sería entonces el valor del B. ¿Y qué me piden? El A más B, o sea, el A que vale menos 1, es un ejemplo, ¿cierto? Y le voy a, o sea, en realidad estos son los valores reales, porque ya lo hicimos aquí, el antecesor y sucesor. Entonces, el A vale menos 1 y le estoy sumando el B que vale menos 7. Bueno, este resultado simplemente signos iguales se suman y se conserva el signo, y nos daría menos 8. Alternativa A. Nada más que eso. Ahora, lo podrían haber analizado también de manera mental. O sea, les dicen, el sucesor de menos 2, el que viene después, o sea, sumémosle 1. Si le sumo un 1, me daría menos 1. Entonces, a ese término que era el A, le voy a sumar ahora el B, el cual es el antecesor de menos 6, lo que viene antes, o sea, quitarle 1. Si al menos 6 le resto 1, simplemente me daría menos 7. Por lo tanto, tendríamos menos 8. Alternativa A. Y ahora nos vamos con el último ejercicio, que sería el número 20. Vamos por él. Vamos a hacerlo de manera matemática, porque ya el esquema lo vieron anteriormente, entonces hagámoslo de manera un poquito más matemática. Lo que nos dice la pregunta directamente es: ¿a qué altura deberá estar la persona para que la temperatura sea menos 5 grados Celsius? Entonces tenemos que la persona sube una montaña, en su inicio se encuentra a 300 metros de altura. A esa altura se encuentra él. Entonces, cuando está a esa altura, ¿cierto?, de 300 metros, tenemos una temperatura de 15 grados Celsius. Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora tenemos que ver que cada 200 metros la temperatura asciende, ¿cierto? Cada 200 metros que asciende, que la persona sube, la temperatura baja, disminuye 2 grados Celsius. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, acá el modelo del cerrito, ¿cierto? El dibujo sería que si a esto ahora yo le sumo 200 metros, voy a obtener 500 metros de altura. Pero la temperatura ahora no van a ser 15 grados, porque dice que la temperatura baja 2 grados, o sea que vamos a tener 13 grados en realidad. Y así sucesivamente lo pueden hacer hasta el final, pero lo ideal es que lo puedan entender de manera matemática. Y lo que debemos entender es que vamos a llegar de 15 grados, tenemos que ver la diferencia entre la temperatura actual y a la que debemos llegar. O sea, de los 15 grados yo tengo que ver la diferencia, o sea, la resta, para llegar hasta menos 5 grados Celsius o 5 grados bajo cero. Lo que nos daría matemáticamente 17 grados, porque menos por menos se transforma en más. O sea, disculpen acá, la suma la hice bastante mal. Serían 15 menos por menos nos daría más. Entonces tendríamos 15 grados más 5 grados. Y esto nos daría 20 grados. O
O sea que la temperatura varió en total 20 grados Celsius. Eso también lo pueden haber hecho con un esquema. Por ejemplo, ver que si ustedes ya están parados en el 15 grados Celsius y necesitan llegar al menos 5, bueno, fíjense que tenemos que retroceder 15 y después retroceder 5 más. O sea que en total tenemos que retroceder 20 grados Celsius. Eso es lo que varió la temperatura. Pero sabemos que va variando de 2 en 2, de 2 en 2. Entonces, si bajó 20 grados y bajó en grupos de a 2 grados de temperatura, ¿cuántas veces bajó? 2 en el 20 cabe 10. Por lo tanto, 10 veces bajó la temperatura. Cada 2 grados, ¿cierto? Entonces, si bajó 10 veces y sabemos que baja cada vez que recorre 200 metros, entonces veamos, si fueron 10 veces y eso ocurre cada 200 metros, lo que tendríamos serían 2000 metros. Esa sería la cantidad de metros recorridos para que la temperatura sea en menos 5 grados. Entonces, ¿hasta qué altura va a llegar esta persona para que en realidad la temperatura sea menos 5 grados? Debe recorrer, si ya tenía 300 metros, debe recorrer 2000 más. O sea que en total debe estar a una altura de los 300 más los 2000, de 2300 grados. Entonces, ese sería el ejercicio y la respuesta. Ahora, ¿cómo poder corroborar todo esto? Ya se lo he mencionado, ¿cierto? Tienen que irse directamente a los solucionarios. Entonces, de esta manera ustedes pueden verificar cada uno de sus resultados y poder comprobar. Y si pillan algún error, recuerden, escríbanmelo en los comentarios abajo en este canal de YouTube. Porque de esa manera yo puedo corregir el leccionario y así a futuro vamos a tener un cuerpo sólido y un leccionario al 100% perfeccionado. ¿Ya? Así que bueno, esto ha sido este ejercicio y lo ideal es que entrenen y de esa manera van a ser los mejores. Ahora nos vemos en la segunda lección. En este caso, ¿cierto? Correspondería a los números racionales, fracciones, decimales, números infinitos. Así que los dejo invitados cordialmente a nuestro segundo video. Espero que esto les sirva para poder entrenar, ya que necesitamos harta velocidad para esta prueba. Ya, un abrazo y muchas gracias por estar en este preuniversitario municipal de la comuna y ciudad de Cabrero. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.